Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto volver a tenerlos acá en el canal. El día de hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de Bachillerato Internacional Física nivel medio prueba 2 y les propongo que hagamos un ejercicio sobre ondas. Precisamente el ejercicio número 3 que se tomó en la evaluación de mayo del 2023, ¿sí? Corresponde al tema de ondas y precisamente a doble rendija. Así que si están interesados en este tema, acompáñenme a resolverlo. Bien, vamos a dar lectura al ejercicio. Sobre una rendija doble incide luz azul con longitud de onda lambda. La luz procedente de la rendija doble incide sobre una pantalla. Un alumno mide la distancia entre 9 franjas sucesivas sobre la pantalla obteniendo 15 centímetros. La separación de la rendija doble es de 60 micrómetros. La rendija doble está a 2.5 metros de la pantalla. Bien, entonces vamos a analizar qué está sucediendo acá. Entonces, recuerden que esto tiene que ver con justamente doble rendija, ¿no es cierto? Difracción de luz y luego interferencia. Entonces, más o menos acordémonos que cuando la luz pasa a través de una doble rendija, cuya separación se llama D minúscula y cuya entre la pantalla se llama D mayúscula, se genera una difracción. Las dos ondas difractadas van a interferirse entre sí, generando en la pantalla blanca un patrón de interferencia, ¿no? Entonces, este patrón de interferencia consiste en áreas luminadas y áreas de sombra, ¿ok? Las distancias entre los picos de la luz, ¿no es cierto? Entre picos de luz, esa distancia entre dos picos de luz se le denomina S, ¿de acuerdo? Y esta S se calcula con una fórmula que nos viene en el cuadernillo de datos y que de manera general podemos resumir de la siguiente manera. Cuando la onda pasa a través de la rendija, se difracta. Las dos ondas difractadas se interfieren, generando un patrón de interferencia. Esto es luz y sombra, cuya separación se simboliza con S y se calcula con la fórmula que podemos encontrar en el cuadernillo de datos, que es lambda D mayúscula sobre D. Aquí hay que recordar muy bien que S es la separación entonces entre dos picos de luz, ¿sí? Y lambda viene a ser la longitud de onda de la onda que, bueno, en principio se difractó, ¿no es cierto? O de la fuente. D mayúscula vendría a ser la separación que existe entre la doble rendija y la pantalla en la cual se está dando el patrón de interferencia. Y D minúscula viene a ser la separación entre la rendija y rendija, porque recuerden que tenemos dos, por eso se llama doble rendija. Entonces la separación entre rendija y rendija le vamos a llamar D minúscula. Entonces nosotros podemos calcular la separación que existe entre pico y pico de luz en el patrón de interferencia a través de la fórmula lambda D mayúscula sobre D minúscula. ¿De acuerdo? Y luego en la parte B nos pide calcular en nanómetros, lambda, es decir, la longitud de onda. Para eso vamos a poner nuestros datos y ponemos la D minúscula sería 60 por 10 a la menos 6 metros, D mayúscula 2.5 metros. Y aquí es importante recordar que la separación que tenemos o la distancia que tenemos entre 9 franjas, ¿no es cierto?, de luz viene a ser un valor de dx igual a 15 por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Pero ese es el valor total, es decir, la distancia entre estas 9 franjas. Ahora, habrá que ver en las 9 franjas cuántas distancias existe entre picos de luz, ¿ok? Entonces vamos a contar. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la distancia, o sea, x es igual a 8 veces la distancia entre picos, ¿no? Entonces por eso podemos poner como fórmula 8s es igual a 15 por 10 a la menos 2. O también podríamos resumirlo como que x es igual a 8s, de donde s es igual a x sobre 8. Entonces ya para calcular en nanómetros lambda tendríamos que la fórmula que habíamos visto ya, que podemos encontrar en el cuadernillo, s es igual a lambda d sobre d y vamos a despejar lambda. Entonces nos quedaría s de minúscula sobre d mayúscula. Y de ahí simplemente reemplazamos lo que vale s en función de x. Entonces sería x por d sobre 8d. Y lambda, ya reemplazando los datos, tendríamos 15 por 10 a la menos 2 por 60 por 10 a la menos 6 y sobre 8 por 2.5. ¿De acuerdo? Esto metiendo en la calculadora nos da un valor de 0.00000045.
es decir, 450 nanómetros. Bien, la siguiente pregunta nos dice, el alumno cambia la fuente de luz por otra que emite dos colores. Es decir, ya la fuente de luz no emite uno solo, sino dos colores. Luz azul de longitud de onda lambda y luz roja de onda 1.5 lambda. Entonces lo que aquí vemos es que va cambiando el valor de la longitud de onda, ¿no? Entonces la nueva longitud de onda, la de luz roja, va a ser 1.5 veces la longitud de la onda azul. Entonces la pregunta es, prediga el patrón que verá el alumno sobre la pantalla. Entonces, recuerden que la diferencia entre patrón y patrón puede verse, entre otras cosas, entre la distancia que hay entre los picos de luz, ¿sí? Entonces podemos decir, a la luz azul no le pasa nada, pero en el caso de la luz roja tendremos que hacer el análisis. Entonces, si partimos de la fórmula, ¿no? S es igual a lambda D mayúscula sobre D minúscula, nos damos cuenta que si tenemos un 1.5 lambda, ¿no es cierto? Eso afectaría, porque eso está en el lado de la ecuación derecha, afectaría al lado de la ecuación izquierda. Entonces tendríamos 1.5s es igual a 1.5 lambda D mayúscula, evidentemente, sobre D minúscula. Es decir, lo único que hemos hecho es aumentar el 1.5 para mantener la igualdad, ¿no? Entonces ahí vemos que S2 tendría que ser evidentemente 1.5 S1. Porque recuerden que lambda D sobre D minúscula vendría a ser el lambda inicial, pero ahora se multiplica por 1.5 veces para mantener la ecuación, la igualdad. Entonces vamos a ver que el S2, es decir, la separación con la luz roja, tendría que ser 1.5 veces más la separación que con la luz azul. Entonces eso vamos a poner. Entonces a la luz azul no le pasa nada, pero en el caso de la luz roja la separación entre las franjas de luz y sombra son más grandes, de hecho 1.5 veces. Bien, entonces esta es la resolución de este ejercicio correspondiente a ondas, un ejercicio muy rápido, muy corto, pero que bueno, debe tener y de hecho tiene su parte teórica que se debe conocer muy bien para poder resolver. Bien, de esta manera espero que les haya servido, espero que haya quedado entendido y que lo comparen con la forma en que ustedes resuelven, ¿no? Entonces me despido con un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren muy bien y bueno, vamos a seguir estudiando para mejorar esta materia tan bonita. Hasta pronto.